Buenas tardes a todos. A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, nuevamente les damos la bienvenida para este recorrido por el legado cultural de España. Hace un momento estábamos comentando con Caro que la semana entrante lo vamos a extender porque de otra forma tendríamos que carrerearlo o mutilarlo. Y considero que España es ¿qué les puedo decir? Es tan importante para todos los pueblos latinoamericanos, porque a través de España y por cierto de también nuestros hermanos latinoamericanos desde Argentina hasta Guatemala y México obviamente, todos estos pueblos han contribuido a enriquecer esta lengua extraordinaria, el español. Leía hace poco de un escritor inglés cuyo nombre no puedo acordarme. Leía que el italiano es una lengua muy dulce, casi musical, y que el español es una lengua viril, fuerte, muy como los castillos de España. Y así es. España nos ha heredado una lengua riquísima en resonancias, en fuerza expresiva, como pocas lenguas lo tienen. Yo considero que, por ejemplo, el griego tiene también algo de esa resonancia. El francés es diferente. El francés tiene siempre una connotación pasional. Decía un amigo que el francés es para la cama. Y decía que el español es para hablar con Dios. No sé si para hablar con Dios, pero es una lengua muy fuerte, muy de caballero español, muy de Don Juan, que es una figura simbólica española, muy del Quijote, que no es precisamente dulce, sin embargo, es sumamente expresiva. Y esto lo ha enriquecido toda la herencia literaria de España, que es enorme y que no debemos de olvidarla. Siempre que leemos algún libro de algún autor español, nos asombra la riqueza de su lenguaje, que comparten algunos autores latinoamericanos muy prominentes, como puede ser García Llosa, Julio Cortázar, el argentino, bueno, no se diga Jorge Luis Borges, y en el terreno de México, bueno, Carlos Fuentes es un maestro en el manejo de la lengua, y otro maestro genial, impresionante, de los más grandes prosistas, que ha sido Alfonso Reyes, quizá olvidado por, por, por las generaciones actuales. Alfonso Reyes ya se considera casi como una obra de modé y, perdón, obra de modé y obsoleta. Sin embargo, es asombroso cuando abrimos sus páginas y vemos ese manejo de la lengua, el manejo de la prosa que tiene, el uso del castellano sin ser pretencioso. Él no busca palabras rimbombantes y rebuscadas, que las hay muchas en la lengua española, pero él siempre busca la forma más sencilla y sin embargo más sorprendente para manejar esta lengua. Y como esto han sido muchos de los grandes autores españoles.
Entonces, para terminar con calma este capítulo del legado de España, nos vamos a ir con cierto tiento, no quiero apresurar, y vamos a recorrer la segunda parte del capítulo de la lengua, es decir, de los grandes genios de la lengua, de los grandes literarios que nos legaron esa riqueza de nuestro idioma. Bueno, aquí tenemos la efigie de Don Quijote, y hablando de Don Quijote, es un libro, no me quiero ahondar en él, porque es un libro del cual se puede hablar horas enteras, se puede hablar días enteros. Es un libro sobre el que se han escrito muchísimos libros, y algunos de los más grandes hombres de letras españoles o filósofos han emprendido ensayos sobre el Quijote. Por ejemplo, bueno, Miguel de Unamuno, él tiene un libro que se llama Vida de Don Quijote y Sancho. José Ortega y Gasset tiene un libro que se llama Meditaciones del Quijote. Carlos Fuentes hace un ensayo, que es todo un libro completo sobre el Quijote, y como ellos tenemos muchos, Azorín, inclusive en lenguas extranjeras, hacen estudios y análisis del Quijote, y cada quien le da una interpretación especial. Lo único que yo les puedo recomendar es emprender la lectura de esta obra monumental. Advierto, no es algo fácil, sobre todo al principio, que nos vamos a topar con una cantidad de vocablos que no entendemos. La primera página a mí me desalentó, porque yo decía, es que voy a tener que estar con el diccionario al lado y me voy a tardar 10 años en ir buscando el significado de cada palabra, porque en cada renglón me topaba con palabras que yo no entendía. Esto pasa, esto al principio es quizá el esfuerzo inicial, como siempre el esfuerzo inicial en alguna empresa es difícil, es trabajoso, y sin embargo, una vez que ya entra uno en el fluido de esta historia, nos vamos a encontrar que tiene muchas lecturas. Don Quijote es más que una obra de caballería o que una mofa a los libros de caballería, y más que una obra cómica de aventuras casi siempre desafortunadas de este caballero andante que nunca se da por vencido y que siempre lucha contra esos molinos de viento, al lado de su escudero, que siempre tiene un comentario más apegado a la tierra. El ideal es Don Quijote, la tierra es Sancho Panza. Y entre los dos van haciendo un diálogo en el que se exploran muchos rincones de la vida, del sentir humano, de los sueños de los hombres, que eso es donde radica la gran belleza de esta obra. Se ha hablado también del idealismo, y en efecto, el Quijote es una obra que siempre antepone el ideal incluso ante situaciones desesperanzadas, como es el luchar contra molinos de viento. En ello se esconde una riquísima lección, que es todas esas veces en la vida en que los seres humanos tenemos que luchar contra molinos de viento una y otra vez, sin cejar, sin perder la fe, sin perder el espíritu. Y eso es una de las lecciones del Quijote.
Pero como les digo, cada quien tiene una lectura personal. La única forma de abordar a fondo este libro es leyéndolo. Y como decía en alguna ocasión, este libro, todos sabemos el inicio, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y sin embargo, muy pocos lo hemos leído. Sí los invito a que emprendan pues esta proeza, porque no es una lectura fácil, sobre todo al principio. Poco a poco, conforme se va uno adentrando, empieza a hacerse más interesante esta novela. Empiezan estas situaciones cómicas o tragicómicas, estos encuentros del Quijote con caballeros descomunales, con gente terrible, con amenazas, y siempre él siguiendo el ideal, impulsado por el amor y por el ideal. Es, en el fondo, un libro inagotable que se puede leer una y otra vez. Carlos Fuentes, nuestro gran novelista del siglo XX, él leía cada año en Semana Santa el Quijote, y lo hizo durante años, no sé si 50 años o cuántos. Y él comentaba que nunca se acaba, es una lectura inagotable. Es como esos grandes libros que los puede uno leer y leer y leer, y siempre nos rinde nuevos frutos, nuevas enseñanzas. Es de la misma índole que esas obras gigantescas como las obras de Shakespeare, como el Mahabharata, esta obra de la literatura hindú, o incluso como la Biblia. En fin, eso les quería decir como mensaje del Quijote, que es la gran novela de la España del siglo de oro. No hubo otra que se le comparase. Esta fue publicada, la segunda parte, ya en el siglo XVII, principios del XVII. Miguel de Cervantes murió en el año de 1616. Se dice que el mismo día que Shakespeare. No, en España se utilizaba el calendario gregoriano, y en Inglaterra todavía se usaba el calendario ambrosiano. Entonces, no coinciden las fechas, había una diferencia casi de un mes. Y bueno, continuamos nuestro recorrido por España, pero sí les quería hablar de estas reflexiones sobre el Quijote, que considero muy importantes, pues siento que es la obra cumbre de nuestra literatura. Y al decir nuestra literatura, me refiero a la literatura de la lengua española. Yo no siento que haya una gran diferencia en la literatura española y en la literatura argentina o mexicana. Yo creo que todo esto es un mundo integrado, que es la literatura en la lengua española. Así como la literatura en inglés es ya sea la que se produjo en Inglaterra o la que se produce en Estados Unidos. Ambos países contribuyen a enriquecer una cultura. Lo mismo en el castellano. Lo que pasa es que en el castellano tenemos muchas fuentes, y muchas fuentes inmensamente creativas, porque Latinoamérica está llena de fuentes originales y reveladoras de inquietudes orientadas en una forma diferente y muy personal por cada autor. Bueno, continuamos nuestro trayecto a través de el mundo español,
En el siglo X, esto fue el siglo XVII, principios del siglo XVII, fue cuando se publica El Quijote de la Mancha, la segunda parte del Quijote, y después grandes poetas que surgen. Bueno, está Quevedo, del que ya hablamos, y podríamos incluir también a Sor Juana, porque Sor Juana es una gran poeta del barroco español, es decir, del barroco en lengua española. Aunque ella normalmente se le considera literatura mexicana, yo siento que básicamente ella es parte de la literatura española. Y después viene el siglo XVIII, que resulta en un empobrecimiento en general de la cultura española. El siglo XVIII, ¿qué les puedo decir? El único monumento digno de mención es la primera mitad de la vida de Francisco de Goya. En el terreno de la literatura, el panorama de la lengua, de las letras, empobrece, como empobrece la monarquía, como empobrece el reino, como empobrece la calidad de los gobernantes. España entra en una decadencia y no se hunde gracias a todas las fortunas que llegaban de América. Entonces entramos al siglo XIX, donde parece ser que después de ese letargo del siglo XVIII, hay un resurgimiento en grandes autores. Les menciono a quien tenemos aquí en la fotografía, a Rosalía de Castro. Rosalía de Castro es la primera gran escritora en lengua gallega. Ella escribe en gallego y en español. Ella siempre es, ¿qué les puedo decir? Es una mujer de una literatura como triste, con un toque melancólico. Incluso se dice que siempre hubo en ella una tentación cuando veía el mar, la tentación del suicidio. De esto no se sabe por qué ella no lo expresó, pero sí era una mujer, como su mirada lo puede proyectar, a pesar de su sonrisa, era una mirada muy triste, muy melancólica. Rosalía de Castro. Es feliz el que soñando muere, desgraciado el que muera sin soñar. Ella fue la pionera de las letras gallegas. Les repito, a pesar de que ella escribía en gallego, también escribía en castellano y publicó mucho en el idioma español. Ella murió en su patria, ella nació en Santiago de Compostela y murió en Galicia, después de estar una temporada en Madrid. Les leo un trozo de Rosalía que dice: no hablan, esperen un segundo que me está estorbando bueno. Ya. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni la onda con sus rumores, ni con el brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto,
tendrá los cabellos canos. Y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de mi vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos. Es un bellísimo poema y ese mensaje que habla de que dicen que las plantas no hablan, ni las fuentes, ni los pájaros, y que dice que no es cierto, personalmente yo coincido con ella. Yo siento que todo en esta vida habla, no con voces ni con palabras, hablan con su sola presencia, hablan con esa emanación que tiene sus colores, su forma, su textura y, como dije antes, su presencia en nuestra vida, y se puede escuchar cuando abrimos la sensibilidad, que es algo muy importante y es algo que les recomiendo a todos. Cuando viajen, despójense de prejuicios, abran su sensibilidad y vayan con todo el corazón abierto para escuchar el canto de las plantas, de las fuentes, de los pájaros, de los campos, porque en ellos está realmente el gran mensaje de los otros lugares que llenan de flores y de variedad y de riqueza nuestro mundo. Bueno, aquí tenemos a otro de los grandes del siglo XIX, que es José de Espronceda. José de Espronceda fue uno de los pioneros, de los precursores de el romanticismo. Él, junto con Gustavo Adolfo Bécquer, fueron los románticos precursores de este movimiento que dominó parte del siglo XIX. España nunca fue tan prorromántico como otros países, como Alemania, por ejemplo, como Inglaterra, el caso de Lord Byron, pero José de Espronceda fue uno de los precursores y de las voces importantes de este movimiento. Les leo este trozo, este poema. Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro bar los bramidos, y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Este es un poema que algunos de ustedes o personalmente nos aprendimos en la prepa o en la secundaria, y era la famosa canción del pirata. Y me acuerdo que ese final de ¿qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, mi libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar, lo decíamos con mucho énfasis. Inmediatamente nos aplaudían los compañeros al haber declamado este poema, que es un clásico de José de Espronceda. Y este viejo que tenemos aquí enfrente fue uno de los controvertidos. Ya él no se considera romántico, él fue un realista, un muy
causó escándalos incluso porque, ¿qué les puedo decir? Él era rebelde, por supuesto ateo, anticlerical, en una época en que eso era un sacrilegio. Escribió muchos poemas que rayan en lo soez, en lo grotesco, casi en la grosería, en lo obsceno, así con esa cara bondadosa que tiene, era terrible. Él llega un momento en su vida, además era un político y un crítico de la política beligerante, no se quedaba callado ante nada. Se llamaba Ramón de Campoamor, pero era verdaderamente peleonero el hombre. En una ocasión nombran como nuevo director de la Armada a X personaje contra el cual está en contra y arremete con sus artículos periodísticos como diciendo que es una vergüenza que a tal fulano, a tal sabandija lo nombren en un puesto tan importante como director de la Armada. En fin, lo critica tanto que entre el grupo de los políticos que apoyaban a este nuevo almirante, había un tal Juan Bautista Topete. Y todos le dicen, rétalo a duelo, porque esto es una afrenta, este es un crimen. Y a pesar de que era peleonero, él era un hombre bueno, era un bonachón, no era, ¿qué les puedo decir? Se peleaba con la pluma, pero siempre era de buen humor, campechano, le fascinaba la tertulia, los amigos, el buen vino, el buen comer. Vamos, era uno de estos españoles que gozan la vida, pero como buen español se quejaba de todo y se quejaba del gobierno y cuando lo retan a duelo, él por supuesto acepta, porque nunca rehuía un duelo. Y en ese duelo sucede que el Juan Bautista Topete, bueno, que era un militar, no sabía que Ramón de Campoamor, él había tomado clases de esgrima en su juventud y había hecho carrera también de armas. Entonces, durante el duelo, primero lo hiere en la frente a Topete y empieza a sangrar copiosamente, al grado que dicen que se detenga el duelo, pero Topete no quiere, él dice, no, yo sigo, así con toda esa gallardía muy española, sigue y vuelve a herirlo, don Ramón de Campoamor. Ahora tengo entendido que lo hiere en el brazo, en la mano, y pues ya no puede seguir peleando. Entonces, como un gesto final, se acerca don Ramón de Campoamor con Juan Bautista Topete y lo abraza. Qué gesto, ¿no? Y después de ese abrazo se convirtieron en grandes amigos. Bueno, aquí dice, por más que me avergüenza y que lo lloro, no te amé buena y pérfida te adoro. Este es un mensaje, un clásico mensaje, como el de Sor Juana, al que busco amante me desprecia y al que desprecio me busca amante. Algo así va su poema. Y esto es una queja sobre esa naturaleza ambigua del amor
que huye a quien lo persigue y persigue a quien lo huye. Bueno, este hombre ha sido casi olvidado de no haber sido por un poema, un extraordinario poema que él publicó en su tiempo. En su tiempo él era muy famoso, hizo obras de teatro, poemas, elegías, obras de amor, que era don Gaspar Núñez de Arce. Él en la actualidad es recordado básicamente por un poema que es lleno de vigor y de furia, que es El Vértigo. Les leo este párrafo porque es muy impresionante. Guarneciendo de una ría la entrada incierta y angosta, sobre un peñón de la costa que bate el mar, noche y día, se alza, gigante y sombría, ancha torre secular que un rey mandó edificar a manera de atalaya para defender la playa contra los riesgos del mar. Cuando viento borrascoso sus almenas no conmueve, no turbe el rumor más leve, la majestad del coloso. Queda en profundo reposo largas horas, sumergido, y solo se escucha el ruido con que los aires azota alguna blanca gaviota que tiene en la peña el nido. Mas cuando en recia batalla el mar rebramando choca contra la empinada roca que allí le sirve de valla, cuando en la enhiesta muralla ruge el huracán violento, entonces firme en su asiento el castillo desafía la salvaje sinfonía de las olas y del viento. Dio magnánimo el monarca en feudo a Juan de Tavares las 6 villas y lugares de aquella agreste comarca, cuanto con la vista abarca desde su alto parapeto a su yugo está sujeto, y en los reinos de Castilla no hay señor de horca y cuchillo que no le tenga respeto. Este es el inicio de este poema, de este romance, que es la historia precisamente de Juan de Tavares. Juan de Tavares y su hermano, don Luis, que se odiaban. Más bien don Juan odiaba a don Luis. Luis era bueno, Juan era malo. Y finalmente lo reta Juan de Tavares a su hermano a un duelo y finalmente lo mata. Toda la descripción de este duelo, de cómo está cavilando este asesinato, esta venganza, una venganza que no tenía una razón de ser más que el resentimiento de haber sido don Luis quizá preferido de la madre o del papá, y esto siembra en Juan de Tavares una envidia que va creciendo y que llega un momento en que es insoportable, le impide vivir hasta que finalmente decide retar a duelo a su hermano rehúsa el duelo, termina Juan de Tavares asesinando a su hermano y después viene ese resaca del resentimiento, del arrepentimiento, y él acaba también con su vida. Es bellísimo poema, con esa fuerza y con esa versificación tan poderosa que tiene Núñez de Arce. Les recomiendo que lo lean. Y en contraste de Núñez de Arce, pero también en la vena romántica, está este gran poeta que ha sido, sobre todo en los penúltimos años, recientemente se le ha vuelto a dar crédito, pero durante mucho tiempo estuvo rezagado como ser
demasiado romántico, demasiado dulzón, inclusive hasta cursi, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Todo son cuestiones de perspectivas. Yo siento que a la poesía no debemos de encasillarla o de juzgarla a través de una ventana. Yo creo que a cada quien hay que mirarlo desde una óptica diferente, porque pues si no simplemente nosotros nos limitamos la visión y el aprecio. Para gozar la poesía no hay que ponerle peros, sino hay que ponerle condiciones. Hay que abrirse y gozarla. Como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmienten con los ojos? Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Como este tiene muchos poemas breves que se llaman Las Rimas. Gustavo Adolfo Bécquer, él hizo un libro, él publicó un libro que fue creciendo poco a poco conforme iba añadiendo rimas, pequeños poemas y sus leyendas. Entonces su obra, su gran obra, es Las Rimas y Leyendas, que sigue siendo un libro vigente y en la actualidad ha sido desenterrado, ha sido revalorado por la gran virtud que tiene él en su forma en las imágenes poéticas que él maneja. Una de sus obras más famosas, de los poemas más famosos, es ese de Volverán las oscuras golondrinas, que, bueno, no se los voy a decir, no lo tengo aquí anotado, pero es una de sus obras más famosas. Léanlo, si pueden, y véanlo abiertamente. No lo traten de juzgar como un libro, un poema demasiado edulcorado. Y bueno, aquí tenemos a otro gigante del siglo XIX. Era un escritor impresionante. Era como una catarata en su forma de escribir. Era un superdotado de la escritura, no al nivel de Lope de Vega. Como Lope de Vega, no ha existido otro en la literatura española, no sé si en otras literaturas, pero en la historia de la literatura universal, Lope de Vega es de verdad un milagro, porque escribía, les digo, hizo una comedia en un día. Esto es verdaderamente insólito. Era una genialidad. José Zorrilla ni de chiste llegó a tanto, pero sí tenía esa capacidad de un lenguaje muy rico, muy amplio y una inventiva enorme. Él recrea, otro más de los que recrean toda esta historia de Don Juan. Como les comentaba el martes pasado, Don Juan es una obra a la que siempre han acudido muchos escritores, músicos, porque es otro de esas obras inagotables. Es una obra que contiene un anhelo interno del hombre, el ser el conquistador, el ser el seductor. Generalmente la seducción nos encajona a muchos hombres en una disyuntiva ante la posibilidad del rechazo, la imposibilidad de atreverme. Y cuando vemos estos personajes que con todo el desparpajo abordan a la mujer y con palabras extraordinarias le envuelven
en su seducción, siempre los hemos visto como con admiración, envidia, aunque no lo confesemos. Esto ha sido una de los éxitos de este personaje como el James Bond, quien siempre, yo lo recuerdo todavía en mi juventud, el primer James Bond con Sean Connery, un comentario que oí, estaba yo en el cine con mi padre, y yo creo que los dos estábamos pensando lo mismo. Qué bárbaro, qué tipazo, ¿no? Qué ganas de poder tener ese desparpajo y conquistar a la muchacha. Además, estas chicas Bond que eran monumentales. Y cuando salíamos del cine, oímos a un muchacho, a un chavo que iba con sus amigos, y nada más les dice, qué bruto, qué chamacón tan a toda madre, hablando de James Bond. Y él lo confesó abiertamente, y dice, ¿a poco no te gustaría ser así? Y bueno, ese es el Don Juan. Y el Don Juan es un tema que se repite, y uno de los grandes versiones del Don Juan es Don Juan Tenorio. En la lengua española, los más importantes son definitivamente el de Tirso de Molina, que es el burlador de Sevilla, y el Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Aquí tenemos este trozo que dice, llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra, responde el cielo y no yo. Otro de los poemas tiene un libro que se llama, bueno, aquí está el Don Juan Tenorio, que como les decía, tiene una variedad de versiones, desde Tirso de Molina, Lord Byron, algunas películas actuales están basadas en esta leyenda de Don Juan. Bueno, Mozart es extraordinaria, la versión que entre él y Lorenzo da Ponte realizan de esta obra, y José Zorrilla, él también publica su versión, que es indudablemente muy bella. Sin embargo, hay que mencionar otras de sus obras, las famosas leyendas, y nada más les leo este trozo para que vean el tipo de lenguaje que él utiliza. Cuando entra uno en ciertos poemas de José Zorrilla, hagan de cuenta que entran en un vértigo, en un movimiento perpetuo, intenso, violento, maravilloso, ¿no? Este poema, que se llama La carrera de Al-Hamar, empieza con versos de esta dimensión y finalmente termina con versos monosilábicos. Se va reduciendo el tamaño del verso, se va apretando, se va condensando, y cada vez da la sensación de que la rapidez del personaje que él pinta va acelerándose, al grado que llega un momento que es casi como un meteoro. Empieza así empieza la carrera de Al-Hamar, que era un príncipe granadino, y de hecho eso es parte de un libro de José Zorrilla que se llama Granada, y empieza la carrera de Al-Hamar, lanzóse el fiero bruto con ímpetu salvaje, ganando a saltos locos la tierra desigual, salvando de los brezos el áspero ramaje, a riesgo de la vida de su jinete real. Él con entrambas manos le recogió el rendaje hasta que el rudo belfo tocó con el pretal, mas todo en vano, ciego, gimiendo de coraje, indómito, al escape tendióse el animal.
del álamo blanco las ramas tendidas. Perdón la interrupción. Si podemos ver aquí el verso, indómito al escape tendióse el animal, aquí ya se reduce. Son menos sílabas las que forman del álamo blanco las ramas tendidas, las copas ligeras de palmas y pinos, las zarzas, las varas revueltas de zarzas y espinos, las yedras colgadas del brusco peñón, medrosas fingiendo visiones perdidas, gigantes y monstruos de colas torcidas, de crespas melenas al viento tendidas, pasaban en larga fatal procesión. Y así sigue, y poco a poco se van reduciendo los versos, hasta el final que llega y dice, ¿verdad? Se ve que el caballo va verdaderamente enloquecido, como dice ahí, con horrible e infinita rapidez, y después se va acercando a un precipicio. Y ahí dice, ya poca carrera le cuesta. Salvadle, Señor. Y allá brincó, y allá saltó, de pie, salvo fue. Oh, ya quien ve, no va. Así termina todo ese poema que es maravilloso. Y bueno, estas son de las cosas donde se ve el uso magistral, enriquecido de todas las gemas de nuestra lengua. Bueno, este hombre de mirada inteligente y que decía, más que España, amo yo al mundo, y más que a mi tiempo, a toda la historia de esta pobre, interesante humanidad que viene de las tinieblas y se esfuerza incansable por llegar a la luz. Este hombre, don Leopoldo Alas, llamado Clarín, escribió una de las más grandes novelas españolas, que es La Regenta, de la que ya hemos hablado en otra ocasión. La Regenta es la historia de una adúltera, de una burguesa que tiene ese síndrome de de Madame Bovary, que es el aburrimiento, como que la vida le es tediosa, y bueno, es entendible, está casada con un hombre mucho mayor, pues que no le estimula. Entonces ella primero se enamora o se infatúa de su confesor, de don Fermín, pero después conoce a un muchacho, a un hombre que no es del todo recomendable, con el cual tiene una pasión enorme. Y bueno, esa es la historia de esta novela. Es impresionante. Es considerada, hay gente que la considera la mejor o la más grande novela española de todos los tiempos. Yo no me atrevería a decir tanto, ya que la lengua española ha dado muchísimo. Aquí está La Regenta en una plaza, en la plaza de la Catedral de Oviedo, porque el pueblo la ciudad donde se desarrolla la obra, aunque el nombre es Vetusta, de hecho es una sustitución del nombre real que es Oviedo. Y aquí está La Regenta. Vean este trozo. Mientras abajo sonaba el ruido confuso y gárrulo de las despedidas y los preparativos de marcha, y detrás el estrépito de los que corrían en la galería, allá en el cielo de tarde en tarde el bramido del trueno. La regenta, sin notar las gotas de agua en el rostro
y encontrando deliciosa aquella frescura, oía por primera vez en su vida una declaración de amor apasionada, pero respetuosa, discreta, toda idealismo, llena de salvedades y eufemismos que las circunstancias y el estado de Ana exigían, con lo cual crecía su encanto, irresistible para aquella mujer que sentía las emociones de los 15 al frisar con los 30. No tenía valor ni aún deseo de mandar a don Álvaro a que se callase, que se reportase, que mirase quién era ella. Bastante lo miraba, bastante se contenía para lo mucho que aseguraba sentir y sentiría de fijo, que no se calle, que hable toda la vida, decía el alma entera. Es ese episodio en que don Álvaro, que es el galán que la asedia, le empieza a hablar de amor y cómo ella no resiste. Aquí tenemos esta portada del libro, que es una pintura de Goya, que es doña Isabel Cobos de Porcel, una de las pinturas más bellas de Francisco de Goya. Y bueno, yo creo que este es uno de los gigantes de las letras españolas. Así como Leopoldo Alas, Clarín, hizo de La Regenta una novela imperecedera y quizá una de las obras maestras de toda la literatura española, como hombre de letras, tenemos a don Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas y, bueno, vivió toda su vida en parte en Madrid y viajó por España y era un hombre anticlerical, como casi todos los grandes intelectuales del siglo antepasado y del siglo pasado. Era realista, era naturalista y escribió inmensas novelas. Alguna de ellas es, por ejemplo, se me va, Fortunata y Jacinta, una historia de dos mujeres, una pobre, otra rica. La rica es prometida y finalmente se casa con un señorito de buen ver, que además seduce a la muchacha pobre, que enloquece por él, se enamora y tiene un hijo de él. Finalmente el galán, se los estoy sintetizando mucho, muere y la muchacha pobre con su hijo, que lo defiende a capa y espada, pues también está al borde de la muerte y finalmente es la niña rica que quería y anhelaba tener un hijo, pero no podía, va y convence a la chica pobre de que le dé el hijo. Más o menos ese es el trama de Fortunatas de Jacinta. Tiene otras como Marinela, y bueno, tiene muchísimas. La producción de Pérez Galdós es inmensa. Era un hombre que escribía impresionantemente, con una facilidad descomunal, y una de sus obras monumentales es los episodios nacionales, que son poco más de 40 novelas que relatan la historia de España desde 1805 hasta 1880. Y sobre todo habla mucho de la dominación francesa, cuando entran los franceses con Napoleón y ocupan España, y bueno, de ahí se sigue, y es todo un documental de la historia de España, pero novelado, y su lectura es fascinante. Él es uno de los grandes, se le considera como una especie del Balzac español, realista, no es un romántico,
Y bueno, aquí tenemos este mujerón, que es doña Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia Pardo Bazán es gallega, como Rosalía de Castro, nada más que esta es una gallega fuerte. Esta nunca se dejó doblegar por nada. Fue amante de don Benito Pérez Galdós. Y no le importó en un momento dado pintarle el cuerno al marido, y después también a don Benito Pérez Galdós, y siempre lo hizo con todo el aplomo, toda la gallardía. Su estilo es también realista. A veces recuerdo un poco a Solá, pero es muy al estilo de ella. Entre sus obras tenemos Los Pasos de Ulloa, La Dama Joven, La Tribuna, Insolación. Les recomiendo la lean. Ya actualmente está prácticamente descontinuada. Es difícil encontrar obras de ella, pero vale la pena. Si las encuentran, sobre todo en las librerías de viejo, créanme que van a tener el enorme placer de leer a esta inmensa mujer que retó a su tiempo y no le importó. Aquí tenemos el monumento de Rosalía de Castro, de doña Emilia Pardo Bazán, en La Coruña. Ella era gallega. Ya les he hablado de don Vicente Blasco Ibáñez, el gran novelista valenciano de fines del siglo XIX, principios del XX. Don Vicente es autor de novelas que ya también actualmente muchas han pasado de moda, injustamente porque sigue siendo una obra muy fuerte. Tenía un lenguaje poderoso, brillante. A veces lo critican de ser atrabancado o de ser demasiado crudo. Puede ser, pero es fascinante. Entre sus obras famosas está Sangre y Arena, que fue llevada al cine, todavía el cine mudo, con Rodolfo Valentino haciéndola de torero. Y con Rodolfo Valentino haciéndola de Jules Desnoyers, el gran personaje de los 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí vemos a Rodolfo Valentino bailando el tango. Este personaje era un argentino que después se va a París y se vuelve un parrandero que además cuando en París se desata la fiebre del tango, pues este hombre tenía un éxito bárbaro por ser argentino, por bailar estupendamente bien el tango. Entonces todas las muchachas lo buscaban. Y después viene toda la narración de la Primera Guerra Mundial, que a mi gusto es magistral, es una de las grandes retratos de esa Primera Guerra. Aquí tenemos una escena de la obra, de la novela Cañas y Barro. Cañas y Barro, aquí tenemos ella se llama Neleta, que era la muchacha joven, enamorada de otro joven que se llamaba Tonet, pero se casa con este hombre que era muy rico y que tenía un bar, y con quien finalmente le pinta el cuerno. Tiene Neleta con Tonet un bebé que no saben qué hacer con él porque les está estorbando y deciden matarlo, deciden ahogarlo entre las cañas de la albufera, y después el bebé es devorado por las anguilas y ahí es descubierto. Es una escena de verdad cruda, atroz, de un realismo violento, como muchas de las novelas de Blasco Ibáñez. Bueno, aquí tenemos a otros 2 grandes, Pío Baroja y
José María Cela. Y este es don Miguel de Unamuno. Dice, el nacionalismo es la chifladura de exaltados echados a perder por indigestiones de mala historia. Impresionante frase. Don Miguel de Unamuno fue uno de los pilares del pensamiento español de principios del siglo pasado. Dos de sus obras más célebres es El sentimiento trágico de la vida y Niebla. El sentimiento trágico de la vida es un ensayo con cierto tinte pesimista, y Niebla es una obra que les recomiendo que la lean porque es sumamente original. Es la historia de es un personaje que es abandonado por la novia y entonces acude a la casa de don Miguel de Unamuno y él le confiesa que él es su autor. Y ahí sigue la historia. No les voy a contar porque el final vale la pena que ustedes lo descubran. Y bueno, por último tenemos aquí a uno de los más grandes, quizá el filósofo que más haya influido en el pensamiento español y latinoamericano del siglo XX, don José Ortega y Gasset. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Se me hace genial ese pensamiento. José Ortega y Gasset fue una influencia impresionante. Personalmente yo lo considero uno de los grandes filósofos del siglo XX. Desgraciadamente, como la filosofía siempre se enfocó a la filosofía alemana o a los franceses, José Ortega y Gasset, siendo un escritor de un país que en aquella Europa todavía se consideraba casi tercermundista, muy injustamente, pero nunca fue valorado en su justa medida, pero todavía sus enseñanzas y su influencia siguen vivas. Y estas son algunas de sus obras fundamentales, como es Estudios sobre el amor, España invertebrada. Es un libro, España invertebrada, sobre España, que podemos leer actualmente y desde el punto de vista México nos va a muchos de los sacos que se expresan aquí nos quedan. Meditaciones del Quijote, que fue la primera obra publicada por José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, quizás su obra más influyente a nivel a nivel universal, que habla cómo la masa se está apoderando del mundo y que es el culto, se ha olvidado del culto a los mejores y cómo se rinde más pleitesía a los héroes, por ejemplo, a los boxeadores y a los futbolistas, más que a los premios Nobel. La deshumanización del arte es un estudio sobre la estética contemporánea, historia como sistema, en fin, son algunas de las grandes obras de José Ortega y Gasset. Repito, es uno de los grandes pensadores que más han influido en el pensamiento de habla hispana, y en algunos países, en Inglaterra, por ejemplo, incluso en la India, hay autores que lo mencionan mucho, lo admiran, lo respetan y lo citan en sus libros como un referente. Nos despedimos con esta frase de don José Ortega y Gasset: no hay amor
sin instinto sexual. El amor usa de este instinto como de una fuerza brutal, como el bergantín usa el viento. Como les decía, vamos a continuar con nuestro repaso de España y el jueves de la semana entrante les voy a hablar de los templarios, como les había prometido. Por lo pronto me despido, les mando una felicitación, feliz fin de semana y muchas gracias.